Esta es la historia de un personaje al cual todo el mundo le llamaba en su barrio el Malapaga. ¿Pero por qué le llamaban el Malapaga? No porque no trabajara, sino porque siempre todo el dinero que cogía no lo distribuía bien, y entonces siempre tenía deudas aquí, deudas allá, y entonces siempre cuando una persona debe, siempre se murmura, y entonces siempre debía en las tiendas, ¿sí? Y entonces, como no pagas, entonces el que le debes, entonces se cree con el derecho de poderte decir cosas. ¿Por qué? Porque le debes su plata. Y entonces esta es la historia de el Malapaga. El Malapaga era una persona normal, amante a su trabajo, sostenía a su familia, pero el dinero nunca le alcanzaba. Nunca le alcanzaba, y por más que le hiciera el dinero, nunca le iba a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le pagaban, ya lo debía todo, ¿sí? Entonces, cogía la plata que cogía, se iba donde todas las personas que le debía y trataba de cancelar, no todo, cancelaba mitades, y entonces allí se fue llenando de todas esas deudas, se fue fundiendo, y entonces en vez de salir, lo que hacía era endeudarse más, y entonces ya por las calles donde pasaba, la gente murmuraba, y ya los mismos el tendero que le fiaba, ya cuando él llegaba ya le hablaba con voz más fuerte. ¿Por qué? Porque se creía con el derecho de gritarlo solo porque le debía, ¿sí? Entonces el Malapaga perdió su respeto, y entonces siempre andaba cruzando calles o con la cabeza agachada. Estaba perdiendo su dignidad, y entonces él siempre era con la cabeza agachada. ¿Pero por qué? Porque tenía esas deudas y no encontraba la manera de poderse quitar todas esas deudas de encima. No había por ningún lado, porque igual manera a todo mundo, y porque igual manera le debía a los tenderos, a todo mundo, a cada santo le debía una vela, como se dice. Pero un día el Malapaga, en el entorno de su casa y su familia, cerró los ojos y pidió ayuda al Todopoderoso y gritó: Dios, ¿cómo salgo de todas estas deudas? La mujer le responde: mijo, algo tenemos que hacer, porque con esta situación no podemos seguir, porque ya la gente en las calles, en la plaza, en el mercado, nos mira demasiado feo, demasiado rayado, con demasiado repudio, y eso no es justo. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces el Malapaga le dijo: sí, mija, todo esto tiene que cambiar, todo esto va a cambiar, porque desde ahora vamos a sentar un precedente. Así que en la primera quincena el Malapaga dejó unos cuantos pesos para él, y podemos decir que el 80% del dinero que se ganaba como jornalero se fue y empezó a pagarle a todo. Empezó a pagarle a todo el mundo, ¿sí? A todo el que le debía. Entonces, cuando llegó ante el tendero, y el tendero pues pensaba que iba a fiar, y con la deuda en el cuaderno, y entonces, sin dejarlo hablar, le respondió: no tengo más cupo para usted. Aquí no le puedo fiar más nada, hermano, porque usted ya tengo aquí el cuadernito totalmente lleno. Y entonces, ¿cuándo es que me va a empezar a pagar? Entonces le respondió el Malapaga: alto, señor, no vengo a fiar, vengo a abonarle a la deuda. Y entonces el tendero se quedó sorprendido. Sin embargo, siguió la rutina, le recibió, le borró algo, normal. Entonces, cuando salió el Malapaga, le dice el tendero entre: no, pero en el transcurso de la semana
aquí llega. Porque el hambre no la soporta nadie. Porque el hambre es un enemigo silencioso. Porque el que fía aquí en mi tienda jamás dejará de venir a fiar. El Malapaga, con las poquitas provisiones que había comprado para esa quincena, aguantar en su casa, ¿sí? Entonces mermaron las raciones, empezó a comer más poquito y así sucesivamente empezó a pagar y a dejar un poquito y fue pagando hasta que llegó el día en que se liberó de todas las deudas que tenía. Y ese día se arrodilló y lloró y dijo: jamás, Dios mío, volveré a meterme en tantas deudas que perjudiquen mi vida y mi tranquilidad y me mantengan siempre en la ruina. Se levantó y se fue a su casa llorando, pero llorando de alegría. Ya era un lloro de alegría, ¿sí? Entonces le dijo: mija, ahora vamos a encaminar otro proyecto, que es el de ahorrar, porque vamos a cambiar nuestra vida. Le dijo la esposa: te apoyo totalmente, esposo mío. Y así sucesivamente el Malapaga, la persona llamada Malapaga, empezó a coger su quincena y empezó a ahorrar una parte y empezó a comprar sus provisiones y empezó a comprar y ahorraba más de la mitad, porque como habían soportado tanta hambre para poder liberarse, porque habían días enteros donde se comían un solo bocadito en el día y así la pasaban hasta el día siguiente. Se iba a trabajar, no llevaba comida y siempre se le reían en la cara, pero todo eso creó una nueva persona en el Malapaga, quien empezó ya a caminar con su cara altiva por su barrio y mirando a todos de frente. ¿Por qué? Porque a ninguno le debía un favor. Sin embargo, la gente lo miraba rezagante y lo miraba con mejores condiciones. Fue tanto así que logró reunir dinero para comprar su propia casita y empezó a cambiar su estilo de vida. Empezó a cambiar su forma de pensar y el nombre de Malapaga desapareció totalmente. Habiéndote contado esta historia, ya lo sabes. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle like. Y ya sabes que el consejo, ¿cuál es? No trates de meterte en tantas deudas, porque las deudas jalan. Siempre que trates de gastar y gastar y gastar, sabes que vas a terminar endeudado y nunca el salario que te gane te va a alcanzar para nada. Entonces, ya sabes, mentalidad de ganador. Y es mejor resistir y aguantar un día que meterse en meses de deuda. Ya saben, historias del Huicho.